Hola y muy buenas a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video acerca del cultivo in vitro de semillas de orquídeas. Hoy vamos a hablar acerca de la preparación del medio de cultivo. En el video anterior ya revisamos los fundamentos teóricos que, aunque son un poco complejos y realmente son un poquito tediosos, siempre es necesario conocerlos. ¿Por qué? Porque cada uno de estos, las razones por las cuales van dentro del medio de cultivo y cuál es la interacción entre los componentes, nos permitirá mejorar siempre a nosotros en lo que sería nuestra técnica. En este caso, hoy vamos en cambio a hacer la parte práctica, siguiendo algunas normas básicas estándar de lo que sería también el uso de los reactivos en el laboratorio. No se olviden que siempre que ustedes estén trabajando con esto, utilicen su bata y también lo que sería protección como las gorritas y también los zapatos adecuados para trabajar en un laboratorio en condiciones lo más estériles y limpias posibles. El medio ya lo he preparado, lo he almacenado, pero espero que lo disfruten. En este caso he utilizado una presentación ya lista, es decir, usted pese el medio de cultivo, añada hormonas, añada agua y también pese agar y sacarosa y listo, ¿no? Pero ustedes les dejo la información al enlace acerca de lo que sería la preparación del medio Murashige Scoop, del paper científico de la investigación para que puedan revisar cuáles son las concentraciones de este medio de cultivo. Lo más fácil siempre es esto, pero obviamente es un poquito más caro. Y recuerden que esto también es para aquellas personas que quieren saber por qué a veces es un poco complicada la siembra de semillas de orquídeas, ¿no? Sin más que decir, vamos con el video. En este caso estoy utilizando este medio de cultivo Murashige Scoop. La cantidad de la concentración nos menciona es de 4.405.19 miligramos por litro, es equivale más o menos 4.4 gramos por litro. En este caso simplemente es pesar, diluir y ya. Sin embargo, nosotros podemos utilizar directamente los compuestos reactivos principales que nos deja en la descripción lo que sería la lista de toda esta preparación. También tengo aquí la fuente de carbono, que en este caso es de la marca DIFCO, que es sacarosa pura, ¿no? Es decir, que tiene un grado de pureza bastante alto, hablemos entre el 95 y 97%, y que es bastante adecuado para este tipo de cultivos. Como les mencioné, únicamente en emergencias utilizar la sacarosa que podemos encontrar en la tienda o de consumo humano. De la misma marca vamos a utilizar el agar, que es lo que nos va a permitir solidificar o también lo que sería gelificar nuestro medio de cultivo. Hemos colocado nuestros frascos en la estufa de esterilización a aproximadamente 50 grados Celsius, un poquito más, un poquito menos, y también lo que sería dentro de los mismos como los pueden observar, son los mismos frascos que utilizamos en el video para lavar, y también hemos realizado dos paquetes de trozos de papel aluminio que son aproximadamente de un tamaño similar a las aperturas. Como les mencioné, en estos frascos no vamos a utilizar tapas por preferencia porque es un poco más fácil trabajar sin las tapas, pero para ello tenemos que reemplazarlas. Vamos a comenzar primero realizando el pesaje de los reactivos que vamos a utilizar. Mencionarles que yo no voy a preparar 1000 mililitros de medio de cultivo, o sea 1 litro, sino 500 mililitros, es decir, medio de cultivo. Por lo cual las cantidades que yo les mencioné en el video previo las voy a dividir para dos. Pesaje del medio Murashige Scoop, que en este caso, como pueden ver, nos dice 4.405.19 miligramos, que equivale aproximadamente a 4.4 gramos. Eso lo vamos a dividir para dos, es decir, para 500 mililitros, lo cual sería 2.2 gramos aproximadamente. Primero encendemos nuestra balanza, que esté en 0, nos aseguramos, colocamos el frasco de pesaje. Se puede utilizar también un trozo de papel aluminio sin ningún problema, pero es más cómodo para nosotros utilizar esto. Son balanzas de precisión muy exactas. Luego enceramos ya, y ahí sí continuamos a realizar el pesaje. En eso ya podríamos dejar. Eso es para nuestros 500 mililitros de medio de cultivo. Adicional es que una vez que tenemos ya nuestro
compuesto pesado. Ahorita, por lo que esta balanza es muy sensible, yo estoy hablando, pueden ver la fluctuación, pero el peso ya está determinado, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es encerarlo nuevamente y ahí sí podemos retirarlo. Luego podemos ver que se reduce también el peso total y volvemos a encerar. Con esta técnica maximizamos también el buen estado de la balanza, ya que, como saben, esto es muy sensible y también es bastante costoso, ¿no? Ahora vamos a tomar lo que sería de la misma manera la sacarosa. El agar, como pueden ver, es prácticamente como una gelatina, pero este es mucho más higroscópico, es decir, que absorbe mucha mayor cantidad de agua, ¿no? Entonces es como un polvito. Precautelando siempre la seguridad y la asepsia. Primero, como les mencioné, este es un proceso que tiene que tener todo muy limpio y bastante controlado el ambiente. Lo que vamos a hacer es echar lo que sería un poco de alcohol al 70% o alcohol antiséptico donde estemos trabajando. Aunque esté el área bastante limpia, siempre vamos a tener esta precaución para poder trabajar en un ambiente mucho más estéril, ¿no? Es decir, reducir la contaminación. Echamos y limpiamos, ya sea con un mantel, con una toalla absorbente, con cualquier material que se tenga a mano, ¿no? Bueno, aquí tengo el medio de cultivo ya, tengo lo que sería el medio MS, que nosotros lo pesamos. Recuerden que puede prepararse de muchas maneras. Este es el más fácil y práctico, que es ya un medio que está mezclado, comprado y listo, ¿no? Tenemos el azúcar o sacarosa, en este caso, que es la fuente de carbono, el agar, que es nuestro gelificante, y las 3 hormonas que vamos a utilizar, también una probeta para medir nuestro volumen, ¿no? Tenemos también agua destilada, que se me había olvidado, pero ya la traje. 3 pipetas, en este caso son pipetas de 1 mililitro, muy exactas, entre 1 y 2, que son para utilizar las hormonas. Como les digo, las hormonas son las secretas, las que no se puede entregar la formulación, ¿no? También, como sería una varilla de vidrio para poder agitar todo esto, ¿no? Lo primero que vamos a hacer en este caso, y a mí me gusta que sea para el medio de cultivo esta composición, que es muy práctica, es disolverlo. ¿Por qué? Porque si nosotros lo colocamos directamente en la probeta, a veces se quedan ciertos remanentes y la probeta, al ser tan alta, no puede lo que sería alcanzar el agitador y disolverlos totalmente. Entonces, primero lo disolvemos en una pequeña cantidad de agua. Al final, como vamos a forar todo esto, luego lo que sería añadimos a la probeta y según eso vamos añadiendo el volumen de agua. Nunca hagan lo que sería primero añadir el agua y después los reactivos, porque la concentración se va a reducir. Primero siempre los reactivos y al final el agua. La disolución de las hormonas, siempre lo que nosotros hacemos es pesar 50 miligramos de cualquier hormona, la disolvemos con una pequeña cantidad de, ya sea de ácido o de hidróxido, y también le colocamos en 100 mililitros de agua. Esa es la concentración. Luego hacemos un cálculo de una regla de 3 muy simple de 100 mililitros de 50 miligramos, cuántos miligramos va a haber en lo que sería tanta cantidad de mililitros, y ahí sacamos el volumen que necesitamos. Para este caso necesito yo un determinado volumen que no puedo, como les digo, mencionarles, y que voy a medir con este aparatito que nos va a permitir absorber el líquido, ¿no? Y luego lo vamos a colocar. Una vez que hemos medido, introducimos dentro de la probeta lo más cercano a
al líquido posible, ya que estos son gotas, literalmente son gotas, y empujamos con el aparatito y el aparatito lo empujamos hasta el fondo. Así evitamos que muchas veces en esta zona se quede una gota y también se pierda la concentración, ya que al ser una concentración muy baja siempre es necesario mantenerla toda, ¿no? Si nosotros le ponemos menos ya no va a surtir el efecto, y si le ponemos más puede incluso o inhibirse o matar a la planta. Una vez hemos ya obtenido nuestro líquido primerizo, como pueden ver son 50 mililitros, entonces si nosotros hubiéramos añadido primero el agua, hubiéramos tenido 50 mililitros de más y la concentración ya no sería la adecuada. Ahí sí vamos a utilizar lo que sería ya aforar o completar a 500 mililitros. Es importante que esto siempre se haga en una probeta, debido a que la altura le permite una mayor efectividad a lo que sería el momento de realizar el aforamiento. Si ustedes utilizaran algún vaso precipitado o algo que sea más ancho, no tienen volúmenes específicos. Esto, por ejemplo, nos puede decir que a 20 grados centígrados esta probeta da un error de apenas más o menos 2.5 mililitros, cuando hay lo que serían los vasos precipitados, los Erlenmeyers, que tienen errores de incluso de 7 u 8 mililitros, ¿no? Entonces siempre es recomendable observar cuál es el error que tiene y también utilizar una probeta, ¿no? Entonces simplemente completamos de esta manera, evitando esto, ¿no? Que se haga burbujas. Enviamos directamente a la pared y que esto nos permitirá ver adecuadamente cómo está subiendo el líquido. Si nosotros lo hiciéramos así, las burbujas nos impedirían observar a qué altura en verdad está el líquido y podríamos poner más o menos de lo que se requiere. Como pueden ver, casi toda la composición del medio de cultivo es prácticamente agua. Y listo, tenemos ya nuestros 500 mililitros de medio de cultivo. Para poder medir el pH tenemos un aparato denominado potenciómetro, o aquí como pueden ver pH over P meter. Esto es algo traducido más o menos como pHímetro, ¿no? El pHímetro no es más que un aparato que permite medir la conductividad eléctrica del potencial hidrógeno a través de un electrodo y también un termómetro que podemos observarlos aquí. Para esto el pHímetro tiene que estar calibrado. Esto es uno de los instrumentos más complejos y también más caros que tiene aquí en el laboratorio, y es fundamental medir el pH. No nos sirve medir el pH con lo que sería papel tornasol, no nos sirve a través de cualquiera de estas cosas de coloración. ¿Por qué? Porque estas nos dan pHs aproximados, ¿no? Entonces nos dice su pH está entre 5 y entre 6. El pH, a ser una escala logarítmica, 5 es 10 veces más pequeño que 6. Digamos que si 5 fuese 100, 6 sería 1000. Entonces tenemos valores muy amplios en ese punto, ¿no? Entonces siempre tenemos que utilizar un pHímetro o potenciómetro, ¿no? Esto nos va a permitir más celeridad a esto. El pH al que tiene que estar es de 5.7, y si es que acaso no estuviese a ese pH, estuviese más alto, que en muy raras ocasiones ocurre, vamos a colocar un ácido en tal caso, ¿no? Entonces, esta es la parte crucial. ¿Por qué? Porque si el pH es muy alto, es decir, es muy básico, se pasa de 5.7, lo que sería el medio de cultivo va a ser excesivamente duro, va a ser como granulado y no va a poder crecer nada dentro. Sin embargo, si el pH es menor a 5.7, hablamos de un 5, de un 4, por ahí más o menos, el medio de cultivo va a estar muy líquido y no va a poder tampoco estabilizarse ni atrapar todos lo que serían los nutrientes en el polímero que está formando, ¿no? Entonces esta parte es bastante crucial. Y vaso, en este caso precipitado en un contenedor, lo voy a utilizar para una parte más didáctica. Se puede usar cualquier contenedor que resista el calor. Vamos a colocar lo que sería nuestro medio de cultivo. Vertemos el líquido, tratamos de hacer alguna turbulencia para que los compuestos vayan mezclándose ya de por sí. Una vez que hemos colocado ya todo el medio de cultivo, procedemos sí a añadir el azúcar. Bueno, ya he terminado de disolver la sacarosa y como pueden ver el medio de cultivo es prácticamente transparente, a pesar que tiene sus nutrientes y todo dentro del mismo, y es porque la pureza de los reactivos nos indica que están muy bien, lo que todavía tiene. Ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestro medio un poquito más acá y vamos a tomar agua potable. Esto es debido a que el agua potable es necesaria para poder medir la calidad del pH, ¿no? Esta agua que tenemos nosotros aquí es agua de cisterna, por lo cual suele estar aproximadamente entre un 6.50 y algo y 7 de pH. Entonces tiene más o menos ese pH adecuado y lo vamos a utilizar para medir a nuestra
nuestro pHímetro en un recipiente y vamos a lavarlo antes de colocarlo. Una vez que hemos lavado a conciencia, vamos a colocar lo que sería secar. Es importante tomar esta técnica de esta manera para evitar daños a la sonda, ya que es bastante sensible. La sonda consta de un electrodo sumergido en un líquido adecuado. Si ustedes ven esta coloración marrón es porque hace tiempo hubo un accidente y pues el líquido se tomó otra coloración, pero la sonda debería ser transparente. Quienes conozcan de cultivo in vitro ya me estarán, o de este tipo de materiales ya me estarán matando. Una vez que pues ya esté limpio el material, encendemos ya el pHímetro. Todo lo que hemos hecho vamos a hacerlo sin encenderlo, ¿no? Una vez encendido podemos ver un valor que puede corresponder al aire, puede corresponder al agua o al lavado que hicimos, pero vamos a colocarlo en agua potable. Es muy importante que sea agua potable y no agua destilada. Entonces vamos a esperar que se estabilice. Como pueden ver, el pH que estaba en 3 está subiendo en este instante. Y lo que estamos haciendo ahorita es la calibración del pHímetro. Si digamos el agua nos diera un pH excesivamente alto o excesivamente bajo, ya no sería recomendable utilizar el pHímetro y calibrarlo. Siempre antes de realizar esto hay que comprobar que el pHímetro esté calibrado. Ahorita podemos deducir que ya está listo. Lo que vamos a hacer ahora es nuevamente a lavar el pHímetro para poder tener una medición en el medio de cultivo más fiable, porque también pueden quedar trazas. Este lavado no se hace con agua potable, sino con agua destilada o agua de ósmosis inversa, ¿no? Y ahora sí vamos a colocar en nuestro medio de cultivo tanto el termómetro como la sonda de pH. El medio de cultivo tiene que estar entre unos valores de 5.5 y 5.8. Lo ideal es 5.7, ¿no? Como pueden ver, aquí tenemos un 5.14 y está bajando un poco. Entonces aquí tendríamos dos opciones. Si el medio se pasase de 5 a 6 o a 7 o a valores más altos, utilizaríamos algún ácido como por ejemplo HCl en concentración 1 normal, o también lo que sería ácido sulfúrico en concentración 1 normal de igual manera. También podemos utilizar una solución de sosa o de hidróxido de sodio, también en concentración 1 normal. En caso de que baje, ¿no? Esto al ser una base va a permitir que el pH suba, y esto al ser un ácido va a permitir que el pH baje. Va a depender obviamente de lo que tenemos. Como este pH está menor a 5.7 y nosotros queremos un pH 5.7, es decir que suba, vamos a tomar la sosa, ¿no? Es decir, la solución de NaOH 1 normal, y vamos a añadir 1 y 2 gotas. Luego vamos también a ir añadiéndolo. Esto es un poquito más a pulso, a ojo por así decirlo, y vamos agitando, ¿no? No agitamos lo que sería el pHímetro, sino el agua, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros agitamos el pHímetro podríamos tener algún tipo de error, ¿no? Como pueden ver, ahorita está fluctuando, está subiendo ya, y por eso es que hay que hacerlo gota a gota, para que gota a gota pueda el pH hacerlo, ¿no? Si nosotros le colocamos demasiado, pues se nos sube y es muy difícil subirlo, bajarlo, y ahí podemos arruinar el medio de cultivo. Entonces siempre gota a gota. En este punto podríamos ya dejarlo. ¿Por qué? Porque añadir otra gota de un ácido es algo un poco complejo, ¿no? Entonces está en un pH entre los rangos aceptables, que es entre 5.5 y 5.8. Se puede trabajar tranquilamente y es adecuado también para la germinación de orquídeas, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro pH. Lo más recomendable es siempre que sea 5.7 exacto. Ahora hay que calentar. Para este punto ya es necesario tener cerca todos nuestros materiales, como es el caso de los frascos o de los recipientes donde vamos a guardarlos, ¿no? No sé si se puede apreciar en el video, pero ya están apareciendo las primeras burbujas. En este punto lo que vamos a hacer es ir añadiendo poco a poco el agar. Si ustedes utilizan pitagel o gel sand, se hace cuando esté frío. Vamos a añadir una pequeña cantidad, no de golpe, sino tratando de espolvorearlo, y vamos a agitar. Porque si nosotros lo añadimos de golpe, se van a añadir grumos que no queremos. Lo que queremos es simplemente una pequeña cantidad y agitamos. Entonces una pequeña cantidad y agitamos. Y agitamos por aproximadamente un par de segundos. Si ustedes utilizan microondas, pues hay que dejarlo 20 minutos. El agar lo echamos frío y ahí se va a disolver. Como aquí no tenemos microondas, pues
nos toca estar haciendo un poquito de sopa. En este punto es como la leche, ustedes pueden ver, ¿no?, que está saliendo ya un vaporcito, entonces ya está claro, y con unos guantes de calor voy a tomarlo, ¿no? Como pueden ver, la coloración es mucho más clara que antes, y voy a trasvasarlo acá a lo que sería la jarra. Es importante dosificarlo tan pronto haya terminado de hervir, ya que si esto se enfría, al tener el agar va a coagularse, ¿no? Entonces ahí tendremos problemas. Como no tenemos el dosificador aquí, vamos a tomar una medida al ojo. La experiencia ya me ha permitido conocer aproximadamente cuántos son 20 mililitros y podemos ir colocando en cada uno de los frascos. Cabe mencionar que es 20 mililitros por cada frasco pequeño, pero por regla general se debe colocar el 10% del volumen total del frasco de medio de cultivo. Y como esto tiene que permanecer sellado durante la esterilización para una mejor asepsia, pues colocamos lo que sería el papel aluminio, procurando que la parte que tenga más brillo le quede hacia abajo, ¿no? Entonces, como podemos ver, esta parte tendría que ir hacia adentro y la parte que está un poquito más opaca hacia afuera. Para que la tapa, como al estar en presión puede levantarse, la colocamos pues con una liga de goma, ¿no? Ahora tenemos que esterilizar nuestro medio de cultivo, y eso va a ser a través del autoclave. El autoclave al principio es el mismo de una olla de presión, sin embargo es mucho más grande, un poquito más complejo en cuanto a la parte técnica digital. Entonces esta parte está automatizada para llegar a determinada temperatura y también a una determinada presión. Entonces lo que vamos a trabajar en este momento es a una presión de 1.5 atmósferas y a una temperatura de 121 grados Celsius durante un tiempo de 15 minutos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta también el tiempo en que el autoclave toma calentándose y evaporando el agua, que es de aproximadamente 15 minutos. Luego pasa los 15 minutos del tiempo de esterilización y luego son nuevamente otros 15 minutos en los cuales el vapor es reabsorbido por el autoclave hacia la parte de almacenamiento, ¿no? Entonces es un total de 45 minutos cuando el autoclave está frío, pero cuando ya está caliente el autoclave es de 30 minutos. Nuestro autoclave ya ha terminado y pues después de los 45 minutos está muy caliente todavía, a pesar que ya no hay vapor, pero todavía existe la presencia de altas temperaturas, entonces siempre hay que tener cuidado. De igual manera puede haber un remanente de vapor todavía, por lo cual tenemos que abrirlo con sumo cuidado, evitando que el vapor tome contacto con nuestra piel, ya que si lo hace pues sufriremos quemaduras bastante considerables. Entonces siempre utilizando una protección adecuada y colocándonos a una distancia segura, ¿no? Entonces, como pueden ver, ahí están ya los medios de cultivo listos, esterilizados, y ahora vamos a proceder a almacenarlos. El medio de cultivo aún se encuentra líquido, le tomará aproximadamente un par de horas enfriarse del todo y coagularse adecuadamente. Esto no es recomendable para prepararlo el mismo día que se va a sembrar, sino un día antes o de mejor consideración una semana antes, ¿no? Mencionar que como ya está estéril, que es algo que ya no se debe volver a infectar o a colocar ningún tipo de microorganismo, pues lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que la tapa no sufra ninguna perforación, en este caso de aluminio. Si ustedes lograron conseguir las tapas plásticas adecuadas para eso o están utilizando tapas metálicas, pues mucho más fácil. Sin embargo, ahorita no se puede abrir hasta que esté en lo que sería la cámara de flujo laminar y se puede trabajar en un ambiente totalmente estéril, ¿no? Ahorita almacenarlo en un lugar y pues eso es toda la preparación del medio de cultivo.